que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Otra vez nos dice, versículo 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Moraré en medio de ti. Está hablando de Jehová que estará morando en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Oh, hermanos, esto está difícil para un judío entenderlo, porque si Jehová está en medio de nosotros y Jehová está aquí y se van a unir en aquel día muchas naciones a Jehová, entonces, ¿por qué dice que entenderán y conocerán que Jehová me envió a ustedes? Si Él ya está aquí. Estamos hablando del Señor Jesucristo que está aquí con nosotros. Ahora bien, hermano, para entender esto tenemos que ir a Juan capítulo 1, ¿estamos de acuerdo? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero versículo 11 dice, versículo 12, vamos de una vez al 14, dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta, hermanos, que aquí nos está hablando que Él habitó entre nosotros? ¿Qué es esto de habitar? Es como una tienda de campaña. Le prepararon un cuerpo para que entonces viniera y estuviera con nosotros. ¿Quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios, es Jehová. Y entonces, ¿a qué viene? Como ya se lo he dicho en otras ocasiones, hermano, y ahorita vamos a ver varios pasajes, Jesús, su significado del nombre Yeshua es el Salvador o salvación. ¿Pero qué no se llamaba Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros en el Antiguo Testamento? Sí. Quiere decir, hermano, que Dios con nosotros es cuando Jesús vino y nació de la Virgen María, entonces, concebida por el Espíritu Santo, entonces se hizo realidad el nombre Dios con nosotros. Al momento de que Él nace, entonces, y que es concebido, entonces ya está siendo Dios con nosotros. Ahora, le ponen el nombre cuando nace, y cómo le ponen Jesús, Yeshua, que significa el Salvador o salvación. Entonces, si los juntamos, ¿qué significa? Dios con nosotros para salvación. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces tenemos que entender el contexto, tenemos que entender también esa unión acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es importante saber el Antiguo. No se deje guiar y no se deje engañar por la gente y aún por muchas personas que dicen, nosotros el Nuevo Testamento, el Antiguo casi quieren ellos agarrarlo y aventarlo y que estamos en el tiempo de la gracia y que ya no tenemos que leer el Antiguo Testamento, hermano. Sí, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, así que, y es útil, por lo tanto, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces no le damos la importancia que se requiere al Antiguo, no para que digan algunos, no estamos sujetos a la ley, no, hermano, para entender el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Pero eso yo ya lo entiendo en el Nuevo, sí. Pero si no entiendes la historia desde el principio, ¿cómo le vas a entender a la mitad del libro? Es algo inverosímil, hermanos. Es algo que uno puede estarlo imaginando en nuestra mente. ¿Cómo es que una persona quiera leer el libro a la mitad sin haber estudiado el principio? Es como si usted le dijera a una persona, no sé, de un libro muy fanáticos, no sé, ahorita me viene a la mente, ¿no? Un libro mundano, el Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? O la Divina Comedia, o alguno de esos libros
que alguien lo vaya a leer a la mitad, de ahí hacia adelante. Entonces dijera, no, la otra mitad no sirve. Pero ¿cómo inició todo? Ah, pues quién sabe, pero aquí esto es lo bueno. Entonces sería algo incorrecto, hermanos. Y eso es por eso que hay que estudiar el Antiguo Testamento, porque versículos como esto me están sacando de muchas dudas. Entonces, cuando Jesucristo viene y nace en esta tierra, es Dios con nosotros. Emmanuel, ¿para qué? ¿Para qué viene Dios con nosotros? Para salvarnos de nuestros pecados, para salvación. Y eso es lo que tiene que entender el judío, que Dios mandó, ¿verdad? A Jehová. Jehová mandó a Jehová en medio de las naciones para entonces estar reuniéndolos y entonces morir por el pecado del mundo. ¿Estamos entendiendo? Es fácil entenderlo y comprenderlo, porque versículo 14 de Juan capítulo 1 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Y qué fue hecho? Carne, como usted y como yo. Y habitó entre nosotros. Quiere decir que acampó, que Dios dice, preparó un cuerpo para el Hijo, para que viniera y morara con nosotros, siendo él 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. Y entonces vimos su gloria, gloria como la del unigénito, dice aquí, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver entonces quién dijo que Jesús es Dios. Vamos a verlo, hermanos. Esto es interesante porque ¿quién dijo que Jesús es Dios? Para que le crean los judíos de que hay alguien importante que dijo que Jesús era el Cristo, era y es Dios. Vamos a Mateo capítulo 22 rápidamente. Mateo capítulo 22, versículo 45, dice así. Mateo 22, 45, 42. A ver, déjame ver. Vamos a entenderlo desde el 41, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ah, muy fácil. El Cristo es de David, el hijo de David. Esa pregunta todos la sabemos. Esa pregunta nos las hacen en la primera semana del Instituto Fariseo. Y entonces versículo 43 dice, Él les dijo, el Señor Jesús, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, versículo 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dijo el Señor a mi Señor, Señor a mi Señor. O sea, hay dos señores, porque David tiene un señor, pero el Señor le dijo a su Señor. O sea, que hay dos señores. ¿Y quién lo dijo? David. ¿Y de quién se estaba refiriendo? Versículo 45 dice, pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y versículo 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¡Wow! Esa es una de las situaciones que es una pregunta que el Señor Jesús les dijo y que no pudieron contestar. Aquellos eruditos fariseos, los que eran muy conocedores del Tanaj. Pero entonces, ese versículo, hermanos, ese en particular de capítulo 22, versículo 44, ese lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, versículo 1. Entonces, si David le llama Señor a su Señor, que habla con el Señor, ¿de quién se está refiriendo si es su hijo? ¿Por qué entonces él le llama Señor a su hijo si es su hijo? Está interesante. Eso es algo que yo he pensado, por ejemplo, aquí en la casa, yo soy el pastor de la iglesia, mi papá es el pastor fundador, pero cuando vemos situaciones, mi papá me ve como su hijo. Ciertamente me dice, tú eres el pastor, pero hay situaciones que lo estamos viendo que soy su hijo.
no soy su Señor, no soy aquel que es encima de él. Y asimismo David, él entiende que su Señor le habla el Señor le habla a su Señor y le entrega todo. Le dice ahí, versículo 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hermanos, quítese la idea católica, y le voy a hablar de esta situación porque la Iglesia Católica ha puesto a Dios Padre arriba y como si fueran 2 o 3 escalones abajo, mano derecha, al Señor Jesús cargando todavía una cruz, ensangrentado, o a veces que está en su traje blanco con rojo, ¿verdad? Con su túnica roja y tiene ahí un medallón casi. Y del otro lado, el lado izquierdo, está una paloma con un olivo. Quítese esa mentalidad, hermanos. El Espíritu Santo no es una paloma. Él tomó forma como si fuera una paloma, pero no es una paloma. Hay veces que las iglesias cristianas empiezan a poner ahí la paloma como símbolo del Espíritu Santo. Hermano, la situación es un simbolismo, pero no es que es una paloma. Él no se manifestó en forma de paloma, sino como una paloma. Diferente, ¿se da cuenta? Y el Señor Jesús no está todavía cargando su cruz y tampoco está ahí con su pelo sedoso, cabello sedoso, con esos ojos verdes, ¿verdad? O azules así, y con una piel suave, ¿verdad? Como etcétera. No, hermanos, Dios le dice le dice al Hijo, ¿verdad? Dios Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, en el mismo nivel, hermanos, no son diferentes, no es uno más y otro menos, son iguales. Pero eso lo tienen que entender los judíos y por lo tanto usted al explicárselo, ellos no cuadran, hermano, en su idea, porque ellos dicen, es que nada más hay un Dios. ¿Cómo me estás diciendo que Jesús es Dios? Bueno, es que yo no te lo digo, te lo está diciendo David. ¿Y tú crees que David es el rey David, que es mencionado en el Tanaj? Pues sí. Entonces, ¿cómo se explica que él le dijo a su Señor? El Señor le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra. A ver, ¿cómo es eso? ¿Quién le dijo a quién? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A un ángel? ¿A David? Entonces, porque él le está llamando Señor, él no le está diciendo que él era el que se iba a sentar a su diestra, sino estaba hablando que el Señor le dijo a su Señor, no a él. ¿Me puedes explicar? Y es ahí donde hay un conflicto, hermanos. Vamos a otro pasaje en Isaías, que ya lo hemos visto nada más para que usted tenga los datos de los versículos. Se está yendo muy rápido el tiempo, hermanos, discúlpenme, pero hay tanto material, no quiero hablar más rápido para que no vaya a ser que no vaya a captar. Dice aquí en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, un día le saqué este versículo a los testigos, como muchos yo creo que han sacado este versículo y le han dicho, ¿cómo es posible que Jesús, siendo que aquí está hablando de Jesús, le están diciendo que Él es Dios fuerte, Padre eterno? ¿Quién es el Padre? Es Dios, pero entonces ¿por qué le dice que Él es Padre? Ahora es que se refiere a Dios Todopoderoso, a Jehová. Y entonces ¿por qué se le llama que es príncipe de paz? ¿No debería de ser rey de paz? Porque el príncipe no es lo mismo que el rey. Sí, pero aquí habla y dice Dios fuerte y Padre eterno. Entonces así se tiene que ser. Sí, pero aquí dice príncipe de paz también. Y dice versículo 6, porque un niño nos es nacido. Ese niño se le pondrán esos títulos y esos nombres. ¿Cuándo Dios nació? Cuando Jehová vino y le dieron estos títulos. Cuando Jehová vino y nació de una virgen. No, es que, pues déjeme decirle a mi anciano, pero va a haber.
Va a haber un día, voy a regresar. Ah, sí, regresa con tu anciano, no hay problema. Pero no pueden resolver este versículo, hermano. Igual que un judío, el judío no entiende muchas veces estos pasajes